El doctor Ernesto Blume, expresidente del Tribunal Constitucional, está con nosotros esta noche. Muchas gracias por aceptar la entrevista, muy amable. Gracias por la invitación. A ver, ¿qué opina usted de la situación de Betsy Chávez y de las críticas que se han hecho? Se ha dicho que la decisión de los magistrados le abrió las puertas a la impunidad y hay quienes incluso han dicho que el TC responda ahora y asuma su responsabilidad por haber puesto en libertad a Betsy Chávez cuando se había dicho en todos los tonos que la señora tenía la intención de eludir a la justicia. Bueno, yo pienso que es una narrativa, como tantas otras, impactante, pero inconsistente totalmente, porque lo que hizo el TC es actuar de acuerdo a la Constitución y a la ley. Quienes son responsables por haber provocado la excarcelación de la señora Betsy Chávez son tanto el Ministerio Público como el juez encargado de la causa, porque el Ministerio Público demoró el pedido de ampliación de la prisión preventiva y el tribunal, cuando conoció la causa, se encontró con un proceso en donde se había vencido el plazo y tenía una persona detenida fuera del plazo otorgado, y esa detención, de acuerdo no solamente a lo que dice el tribunal, sino a la Corte Interamericana y la Convención Interamericana de Derechos Humanos, pues no puede mantenerse. Pero el tribunal anuló la prisión preventiva. Anuló porque había sido ya otorgada fuera de plazo, había sido, digamos, prorrogada fuera de plazo, cuando debió hacerse antes y con la debida fundamentación. Y por lo tanto yo creo que no es acá responsable el Tribunal Constitucional. ¿La responsabilidad recaería en la Fiscalía entonces? En el Ministerio Público y en el Poder Judicial, desde mi punto de vista, ¿no? Ahora, tenemos un tema que tiene que ver con el derecho internacional, con un tratado, que es el Tratado de Asilo de Caracas, y yo no soy experto en derecho internacional, pero del análisis que he hecho de este tratado y de los antecedentes respectivos, yo considero que técnicamente el tratado es un mecanismo de auxilio a quien es perseguido político y una salida frente a una persona acosada por un Estado que persigue a alguien simplemente en razón de sus ideas y de su orientación política, y brinda pues la posibilidad que el Estado asilante lo acoja, y es el que califica si hay justificación o no para el asilo. Y desde ese punto de vista, lamentablemente para quienes están en contra, si el Estado asilante califica fundado el pedido de asilo, pues no hay otra alternativa que otorgar el salvoconducto. ¿Usted cree que hay que entregarlo? Yo creo que sí. Y no solamente creo eso, sino pienso que desde un punto de vista, digamos, de coyuntura política, es lo más prudente, porque si no vamos a victimizar a esta persona y vamos a dar un argumento a quienes están en una línea política, digamos, de la misma señorita. ¿Y por qué cree que demora el análisis de la Cancillería? Porque están evaluando si hay causa justificada o no, pero si yo tengo... Porque se habla de una excepción, ¿no? Hay quienes dicen que hay una excepción. En la mañana, en la Ampliación de Noticias, estuvo Javier González Olechea, ¿no? Ex canciller, y él decía que no, porque en este caso el asilo que se ha concedido es a una persona que está siendo procesada por una falta no menor, es un delito grave, y que hay excepciones también para la expedición de ese salvoconducto. Bueno, desde mi punto de vista, la calificación de la calidad del asilo compete al Estado asilante, no al Estado que entrega al asilado. Y por lo tanto, si hay un error en la calificación, ese error corresponde al Estado asilante. Correcto, pero ¿puede un Estado cualquiera, digamos, no hablamos necesariamente de este caso en particular, objetar el otorgamiento de un asilo? No olvidemos que en la figura del asilo hay pues una persona perseguida en razón de sus ideas y de su posición política, hay un Estado persecutor y hay un Estado que recoge a esa persona. Y dentro de ese marco, el derecho internacional brinda una salida humanitaria, que es una válvula de escape frente a situaciones injustas. Y dentro de ese modelo, el Estado asilante es el que califica. Si el Estado acepta
que hay una persecución en razón de ideas políticas, el Estado obligado no tiene más que otorgar el salvoconducto desde mi punto de vista. Si no se entregara el salvoconducto, la señora permanecerá en la embajada de Permanecerá y el Perú tendrá un problema internacional, porque lo que va a hacer México, que ha demostrado ya mucha hostilidad, no como país, sino como cúpula dirigencial hacia el Perú, porque ha realizado una campaña contra el país desde hace varios meses, va a tomar esto como caballito de batalla para decir que en el Perú no se respetan los derechos fundamentales, no se respetan las ideas, se va a ir a diversos organismos internacionales. Claro, se va a ir a organismos internacionales y va a denunciar. Así es, porque ya México, a través de sus voceros, ha expresado que para él sí existe fundamento para el asilo. Y es más, tenemos el antecedente de Nadine Heredia, en donde la situación en el fondo es muy similar, porque si usted analiza, hay un proceso por delitos comunes en donde se involucra a la esposa del expresidente Ollantumala. Y sin embargo, cuando Brasil le otorga el asilo, el Perú otorga el salvoconducto y no pasa nada. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Es un buen paralelo, entonces, comparar la situación de Betsy Chávez. O sea, se ha creado... Aunque Betsy Chávez era funcionaria, ¿no? Sí, pero se ha creado un antecedente en el sentido de que a una persona procesada en un proceso común, claro, por delitos comunes, se le ha otorgado el asilo y se ha respetado la calificación de asilado que otorga el Estado asilante. Ahora, el Poder Judicial ha dicho que, sin embargo, el juicio continúa y no la ha declarado reo contumaz. Bueno, tendrá que continuar de acuerdo a las normas penales y habrá que decidir lo que corresponde en su momento de acuerdo a la prueba actuada y a lo que existe en el expediente. De eso no podemos saber todavía qué pasará. Ahora, cuando uno dice, a ver, Nadine Heredia, el señor Castillo está acá, pero la esposa está en México con el hijo, ahora Betsy Chávez, tendríamos que esperar a que haya un cambio, digamos, en la orientación del gobierno mexicano para que esa decisión cambie, porque ocurrió con López Obrador, ocurre con Sheinbaum, digamos, tiene la misma, ¿no? Bueno, es que yo creo que no podemos dejar de ver que aquí hay un tema ideológico de fondo. A eso voy, es decir, que por encima de la firma de un convenio, por encima de lo que dice el marco legal internacional incluso, lo que aquí está pesando es la voluntad política de un gobierno. Porque hay una lucha por el poder y hay una lucha de posiciones políticas muy radicales. No nos olvidemos que el señor Anglo, el señor Petro y todo ese conjunto de figuras políticas de varios estados, entre ellos el señor Evo Morales y otros, están en la línea del socialismo del siglo XXI y quieren conquistar a nuestros países. Y el Perú se les ha ido de las manos. El Perú estaba dentro del mapa, conquistado por este grupo. Y como bien sabemos, pues el presidente Pedro Castillo, por sus propios errores, implosionó como gobierno y provocó de lo cual hemos sido testigos, ¿no? Que entrara la señora Dina Boluarte y todo lo que ha pasado en los últimos tiempos. Pero yo creo que estas personas no se resignan y van a seguir insistiendo. Pero si uno analiza la campaña cerrada entre Petro, Anglo y ahora la nueva presidenta de México, es uniforme el ataque en el sentido de tratar de golpear al Perú, y lo que tenemos que hacer es reafirmarnos en nuestro sistema constitucional, en nuestra posición, y no pisar el palito ni dar pie a que esta gente tenga pretextos para denostar del Perú en términos internacionales. Y además, como país, tener una capacidad de respuesta adecuada para salir al frente, refutar y aclarar las cosas. Ahora, volviendo al tema de las críticas hacia el Tribunal Constitucional, usted ha dicho que en realidad el Tribunal Constitucional actuó de acuerdo a ley, hizo lo que le tocaba hacer y que aquí la responsabilidad debería recaer más bien en la institución que demora, ¿no? Exacto. Con la prisión preventiva estamos hablando del Ministerio Público. ¿Esto merecería un tipo de sanción, digamos? Mire, yo creo que en general, le voy a contestar, sí. Este es un país en donde hay una suerte de orfandad de vocación sancionatoria que provoca excesos y abusos.
En otros países, cuando un juez se extralimita, cuando hay una detención inadecuada, cuando hay error judicial, error fiscal, ese error se paga. Y se paga con una sentencia que no solamente ordena el resarcimiento económico, sino un procesamiento al infractor para que eso no vuelva a ocurrir. ¿Cómo aplicar esta reflexión a lo que ha ocurrido? Y lo saca de la carrera. Entonces, lo que ocurre es que aquí no hay sanción. Usted ve que hay jueces carceleros que meten muchas veces a la gente sin ningún fundamento serio a la cárcel, y después de estar en prisión 1 año, 2 años, resulta que al final lo que tenemos es simplemente que no pasó nada y que ese señor juez sigue siendo juez y luego es juez superior y puede llegar hasta juez supremo. En otro país, un juez que abusa de la libertad de las personas termina preso, termina procesado y tiene que indemnizar a esa persona. Entonces, si no hay sanción, no hay corrección. Eso es lo que pasa. Y acá el Tribunal Constitucional, pues en esta sentencia, que es la dictada en el expediente 1195, caso Bexabé Chávez Chino, ha señalado en varios de sus considerandos con toda claridad que hay responsabilidad del Ministerio Público y del Poder Judicial. Y tengo en mis manos el texto íntegro de la sentencia. Sí. ¿No? Entonces, obviamente, lo que ocurre es que un juicio de responsabilidad implica que la persona afectada lo inicie y que enfrente un proceso que es ante el propio Poder Judicial. Claro. Y eso es una situación complicada. Por eso, nosotros, y me refiero a un grupo de académicos que hemos trabajado apoyando a la congresista Alba. Para la reforma del sistema de justicia. Para la reforma del sistema de justicia, hemos propuesto un proyecto de reforma del sistema de administración de justicia, que entiende que toda la problemática de la administración de justicia, para lograr una administración de justicia pronta, eficaz y predecible, en donde no haya exceso ni abuso, requiere una reforma constitucional que conciba la administración de justicia como un sistema en donde esté el Tribunal Constitucional, el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Escuela Nacional de Justicia que se crearía, los órganos de control del Poder Judicial y del Ministerio Público, esté además como órganos coadyuvantes la policía, los sistemas de administración de justicia paralelos, como puede ser el fuero arbitral, y los colegios de abogados. Y todos sumen esfuerzos y coordinen para lograr ese objetivo, y que solamente se llegue a ser juez o fiscal si uno pasa por, primero, una postulación a la Escuela Nacional de Justicia. Segundo, 2 años de estudios rigurosos a tiempo completo y dedicación exclusiva, con un estipendio durante ese tiempo. Si alcanza calificación en sus notas, una pasantía de 6 meses. Y después un examen muy riguroso para recién empezar. ¿Cómo evitar la politización de ese nuevo esquema? Por la composición de su consejo directivo, que proviene... ¿Qué candados se colocarían para evitar la politización? Yo creo que un buen control ciudadano y un buen control del propio Congreso de la República, que debe estar detrás de que no se desnaturalicen esas instituciones. Bueno, pero por ahí iba, porque hoy por la mañana escuchaba al señor Fernán Altuve decir que él considera que estamos acercándonos a un momento constituyente, que el presidencialismo en el Perú ha muerto. Y me pongo a pensar que últimamente lo que hemos visto son enfrentamientos abiertos entre la Junta Nacional de Justicia y el Poder Judicial. El Poder Judicial, caso Benavides, caso Delia Espinosa, ¿no? Hemos visto cómo un día sí, otro día no. Tribunal Constitucional, Ejecutivo, Congreso. Tribunal Constitucional para dirimir competencias. Pareciera que nadie tiene claro lo que debe hacer, o que la Constitución peruana está en un momento o llena de vaguedades, o ha estado llena de vaguedades, que ha tenido que ocurrir, que a cada rato estamos acudiendo al tribunal para que nos explique cuál es la interpretación. Un tribunal constitucional dijo, el señor Vizcarra hizo lo que hizo de acuerdo a trámites, cerró el Congreso.
Otro tribunal dijo no, lo que el señor Vizcarra ha dicho, de repente llega otro mañana, porque no sabemos la conformación del próximo Congreso. Mientras depende del Congreso todo esto, ¿no se politiza cualquier intento de reforma? No necesariamente, pero su pregunta es muy, muy interesante, muy importante y además daría pie a una entrevista de 2 horas. Yo sé, para hablar de todos los temas. Pero quería una primera impresión sobre lo que usted... Usted me obliga a un esfuerzo de quinta esencia. Por favor, haga el esfuerzo de la quinta esencia, doctor Blume, porque... Que es complicado, pero yo le diría... Porque los peruanos nos mareamos, hablando en términos optimistas, sí. Estamos construyéndonos como Estado-nación y específicamente como Estado constitucional. Y por lo tanto... estamos viviendo en democracia y siguiendo el hilo constitucional desde la Constitución de 1993. Pero hay desencuentros. ¿Por qué? Porque falta conocimiento constitucional y no solamente eso, sino conciencia constitucional. Quienes llegan a los altos cargos, y con todo el respeto hacia esas personas, no conocen bien la Constitución, no valoran la Constitución y no son conscientes que la deben respetar. Y la violan. Y entonces se enfrentan entre ellos y porque detrás de todo esto hay una tendencia de un grupo de académicos y de intelectuales, entre comillas, que practica lo que yo critico hace mucho tiempo, el relativismo conceptual. Es decir, los conceptos manejados como un chicle o una goma de mascar. Ahí tiene usted el ejemplo de la denegación fáctica, que fue un invento del señor doctor César Landa, que dijo, si el Congreso no contesta, se puede interpretar que tácitamente dijo que no. Y con lo cual le quitó la competencia al Congreso y se la quedó el presidente de la República y disolvió el Congreso. Provocó esa sentencia en que 4 magistrados estuvieron a favor y 3, entre ellos yo, estuvimos en contra. Y luego este tribunal rectificó. Por eso. Pero entonces son trajines y avatares de un Estado que se está consolidando, que está creciendo y tenemos que verlo en positivo. Pero en ese camino de construcción nos Pero vamos ¿cuál a es el secreto? El secreto es que el elector elija bien y ponga en el Congreso y en los cargos de elección popular a la gente más calificada. De acuerdo, doctor Blume. Y si eso es así, ese Congreso de gente calificada vigilará que las instituciones sean bien manejadas y sancionará a quien tenga que sancionar. Muy y bien. podemos seguir después. Claro que sí. Eso le iba a decir. Cerramos la entrevista ahora, nos ha ganado el tiempo, pero le dejo la idea para hablar de equilibrio de poderes, ¿qué le parece? Y cuando lo que ha quiera. ocurrido en los últimos tiempos, digamos, en los últimos 5 años, con todas las modificaciones que se han hecho a la Constitución. Me parece muy porque estamos a interesante. puertas, yo creo que vale la pena discutirlo, porque vamos a elegir un presidente. No, mire, yo acabo de venir ahora en la tarde, he estado en un evento académico en donde el tema ha sido acontecimientos constitucionales iberoamericanos. ¿Qué ha pasado en nuestros países en los últimos años? Que han tenido, de hechos que han tenido conmoción constitucional y nos deben llamar a reflexión. De acuerdo. Entonces le tomo la palabra. Muchas gracias, doctor Blume, por estar esta noche con nosotros. No, al contrario, gracias a usted por explicarnos y aclararnos, sobre todo en el tema de Betsy Chávez. Vamos a ir a la pausa y vamos a regresar con el señor Oscar Maurtua, con el ex canciller Oscar Maurtua, ex ministro de Relaciones Exteriores, para ahondar un poco más en el problema que se ha suscitado a raíz del asilo otorgado a Betsy Chávez y qué podemos hacer. Gracias, doctor Blume, de nuevo. Vamos a la pausa y regresamos.